caminó, literalmente caminó a pie con 218 judíos bielorrusos 1.400 kilómetros hasta llevarlos a la seguridad de las líneas soviéticas, esto desde Bielorrusia, en una gesta que parece sobrehumana, Javier, dicho así. De hecho, los descendientes de estos 218 judíos bielorrusos, el nombre de Nikolai Kisilyov está en Jerusalén, en el Memorial de los Justos entre los Pueblos, y los descendientes, que son miles, todos los años se juntan para conmemorarlo y lo llaman nuestro Moisés. Entonces, bueno, para cerrar me gustó esto de que pese al mal y a esta paternidad, han habido hombres y mujeres, y no solo soviéticos, ahí nombro casos de polacos, de alemanes, que se rebelaron contra el nazismo y que lucharon en contra del mal. Entonces creo que un poco la confrontación que fue en ese momento y que tal vez en cierta medida viene al día de hoy es este enfrentamiento entre el bien y el mal. Cristian, para la gente que quiera encontrarse con tu libro, La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, ¿cómo puede acercarse a él? Bueno, para la gente que nos esté escuchando en todo el mundo, en el mundo de habla hispana, basta con googlear el nombre La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, y va a aparecer en diferentes plataformas, entre ellas Amazon, para poder adquirirlo en la versión digital. Y para tus oyentes, que sé que en mi país, en la Argentina, son muchos, ellos pueden acceder del mismo modo o también a través de la plataforma Mercado Libre pueden hacerse del libro formato papel. Muchísimas gracias, Cristian. No, por favor, Javier, el agradecido soy yo de hablar con vos y que, bueno, darme la oportunidad de llegar a tu prestigiosa audiencia. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Final para la edición 412 de Octavo Mandamiento, que les hemos presentado desde los estudios de Radio Sputnik, Sebastián Tapia y Víctor Sukhov. También contamos con la asistencia de nuestros compañeros Cristian Galindo desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona. Efectivamente. Gracias por la atención dispensada y nos despedimos de ustedes hasta nuestro próximo encuentro, el miércoles 7. Muchas gracias. Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Estimados oyentes, están escuchando Radio Sputnik en sus emisiones desde Moscú en español. Usted puede encontrar los programas de Radio Sputnik en español en cualquier hora en nuestro sitio mundo.sputniknews.com. Revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento. Hola, bienvenidos a una nueva cita en Octavo Mandamiento. Esta edición número 412 que les vamos a presentar desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov y Sebastián Tapia. Hola, Sebastián, bienvenido. También escucharán las crónicas que prepararon para esta edición nuestros compañeros Cristian Galindo desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona, España. Y antes de pasar a dar a conocer algunas efemérides de este 6 de diciembre, Seba, quiero resaltar que el invierno ya ha llegado a Rusia, ¿sabes? Que según los partes meteorológicos, en algunas zonas de Rusia, en Yakutia en particular, el frío ya ha bajado a 56-57 grados bajo cero. ¿Tú te imaginas? No me puedo imaginar cómo vive esa gente. Yo tampoco. Sinceramente hablando, pues tengo experiencia de aguantar la temperatura mínima de 38 grados de frío. Aún así es mucho. Esto fue cuando yo era niño y vivía en mi patria chica, la ciudad de Perm, en los Urales. Claro que no íbamos al colegio por estas temperaturas insoportables y aún así salimos a la calle. Y era algo, pues... Weón. Aquí... No, po. De que este podcast y por atrás ojalá 24 horas
Entonces, no, pues no puede ser. Pues. Sí, se puede. Se puede. Ah, se cortó como esto. Lo está grabando. La Asociación Chilena de Municipalidades se reunió este día lunes con el Ministerio de Educación para buscar soluciones a los problemas de financiamiento que sufre la educación pública. En el encuentro, los municipios y el gobierno se comprometieron a tener una mesa de trabajo para poder abordar esta problemática. Vamos a conversar más respecto de esto. Nos acompaña aquí en el estudio el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica. Muchísimas gracias, alcalde, por estar, además presencialmente, viniendo desde tan lejos y con harto calor, me decía. Sí, mucho claro. calor. No estamos Para habituados usted, a Santiago, este tipo de está temperatura. Infernal. Sí. Bienvenido. Cuénteme un poco en qué han consistido esta reunión de ayer, y fuera de cámara usted me decía que ya se han reunido varias veces. Sí, bueno, la verdad es que aquí el tema del subsecretario, del ministro, en reunión constante con los alcaldes, es algo que personalmente nosotros lo hemos vivido en más de 6, 7 oportunidades. Y este problema que viene, que es estructural también, no es de este gobierno ni mucho menos, lo viene sufriendo más de 70 alcaldes en Chile, y hoy día se transforma en una crisis. Todos estamos hablando de la crisis de la educación porque hoy día cuesta hacer funcionar la educación municipal, y eso nos tiene muy, muy preocupados. Ahora esperamos que en esta última reunión, que fue ya con alcaldes de 7 regiones de Chile, podamos concretar en esta mesa de trabajo propuestas claras en cuanto a que el otro año podamos tener financiamiento fresco para que la operación no se vea en riesgo de la educación municipal. Porque, por ejemplo, yo pongo el caso de Magallanes, tuvo que cerrar o suspender las clases en 11 colegios de su comuna porque no pudo pagar la cuenta del gas, y no la había pagado hace más de 3 meses. Entonces, a nosotros nos pasó que llegamos a diciembre sin poder pagar el suministro eléctrico, por ejemplo. Porque o pagamos las cuentas básicas, que es la luz, ¿cierto?, la electricidad, el agua o la calefacción, o pagamos los sueldos de los profesores. Entonces, claro. Y ahí uno siempre va a primar por los trabajadores, nosotros por establecimiento, que tenemos un gasto mensual de 14 millones de pesos, que antes eso era 3 millones de pesos. Se ha disparado el precio. Se dispara. Entonces, cuando nos dicen, sí, este es un problema estructural, viene hace muchos años, pero en la pandemia se agudizó porque se subieron los precios, la inflación, todo lo que ha sucedido nos afecta porque suben los precios, pero el ingreso del Estado por parte del Ministerio de Educación a los municipios es lo mismo. Entonces, no se condice. Si va a haber una mayor cantidad si va a haber un costo en el alza, un alza en el costo de los combustibles, tiene que haber precisamente un mayor ingreso por parte del Ministerio, y eso no existe. Entonces, ayudas. Habíamos hablado también de que en esta ecuación se determinen ciertos parámetros de territorialidad que tengan características. En el norte también, a la diferencia, ellos también tienen otras problemáticas que no suceden en el sur, y ahí sucesivamente. O sea, tratar de manejar este tema que es súper complejo, y que nosotros centramos la base de la discusión en la fórmula que nos generan los pagos a los municipios, porque sin mayor cantidad de recursos esto no va a levantar. O sea, la discusión hoy día se centraba en por qué tenemos tanta inasistencia, pero no vamos a poder llegar a la inasistencia, decirle a los alumnos, sí, vengan a los colegios municipales, si nosotros ni siquiera podemos asegurar la operación del colegio municipal. Es así de terrible. O sea, ¿cómo yo le voy a decir a un vecino que su hijo vaya al colegio municipal si yo me cortan el suministro del gas, por ejemplo? Oye, aquí estamos hablando de lo más básico de lo básico, ¿eh? Porque usted me dice, ¿cómo en el fondo voy a hacer operar un colegio? Pero además de hacer operar un colegio, uno pensaría
que los recursos debiesen estar acorde a mejorar el nivel educativo, la calidad de la educación, no solo volver a traer a los jóvenes, a los niños al colegio y que opere con lo básico, que en una zona como Coyhaique puede ser, por supuesto debe estar considerada la calefacción, pero además de ahí para arriba, ¿cuánto más hay que hacer para entregarle calidad a esa educación? Hay municipios que son más rurales. Yo tengo un porcentaje de ruralidad alta, pero hay otros que tienen aún más. Y, por ejemplo, ahí hay que asegurar el transporte público. O sea, que el niño nosotros le podamos llevar al colegio. Cada realidad es distinta. Entonces, ahí hay otro gasto, que hoy día, por ejemplo, nosotros teníamos 8 buses en el municipio de Coyhaique. Y solamente de esos 8 buses tengo 3 funcionando, porque los otros 5 no tengo plata para repararlos. Y no es que no quiera repararlo, no hay recursos, es imposible. O sea, no hay recursos para terminar, por ejemplo, el pago de las imposiciones de sus trabajadores, no hay recursos hoy día para arreglar buses, tampoco hemos cambiado vidrios o ampolletas, eso pasa en la mayoría de los municipios que tienen este problema, que llevan años sin poder cambiar un vidrio, una puerta, un artefacto del baño. Y lo peor de todo es que aquí, Carla, se está vulnerando a los niños, niñas, a los jóvenes, ¿cierto?, del sistema público. Claro. Y mientras el Estado más se demore ya en tomar esto y en cambiar esta realidad, más afectamos a las personas que más lo necesitan. Entonces, hoy día nosotros nos debemos a ello, tenemos que construir políticas públicas que subsanen este problema. Pero resulta que aquí hay mucho de, disculpa que diga el término, pero mucho de mirar hacia el techo y no querer tomar esta realidad. Hoy día es un problema que viene arrastrándose hace muchos años, pero que si no se hace nada, el problema va a aparecer en marzo. Ya, ustedes le plantearon todo esto al subsecretario, pero ¿y en qué quedó? ¿Hay un compromiso del gobierno? ¿Esto se va a revisar? Usted me habla de una mesa de trabajo sí, que no sé si es nueva o es lo que ya viene pasando, porque me dice que ha tenido un montón de reuniones. Sí, no, el tema parte porque muchos alcaldes habían tenido un montón de reuniones con el ministro, pero por separado. Unificaron. Y claro, y ahora nos dimos cuenta que era un problema común entre muchos y dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir. Y ahí se genera esta mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo es que hoy día, por ejemplo, el ministro se compromete en que diciembre, enero y obviamente febrero podamos trabajar con acciones concretas con también el Poder Legislativo en poder llegar a tener modificaciones a las leyes, porque eso también va a constituir un apoyo bastante, vamos a necesitar bastante apoyo de los senadores y los diputados para poder generar este tema y que realmente se demuestre con hechos concretos que la educación es realmente una prioridad para nuestro país, en realidad, porque hoy día este problema claramente nos afecta a todos. Ya, ahora usted me dice, esto no está contemplado en el presupuesto, el 2023 está ahí a la vuelta de la esquina, no nos vamos a dar cuenta, vamos a estar en marzo, y por lo menos hasta este momento no hay una decisión real, concreta, de, por ejemplo, hacer este recálculo y empezar a pagar por matrícula en vez de asistencia, o sí, ya usted ve que hay una voluntad política y que esto se va a concretar en acciones. No, la verdad es que hoy día cuando nos reunimos ayer con ellos le decíamos, nuestra solución al problema común que tenemos pasa por estos pilares. El subsecretario dijo, sí, mire, hay que analizar una mesa de trabajo en donde tiene que estar Hacienda, por ejemplo, en donde también tiene que estar la Subdere, porque si no será un camino, será el otro. Y los municipios hoy día, el fondo común, el financiamiento de los municipios basal, corresponde o es por la vía de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Entonces, la mesa de trabajo tiene que ser integral, tiene que estar liderada obviamente desde el gobierno por el Ministerio de Educación, que es el que más le compete, pero tiene que incluir a otros ministerios porque aquí la única manera de poder salir de esto para el próximo año es que precisamente ellos manifiesten una intención real. No la manifestaron así como, sí, ¿saben qué? Vamos a cambiar la ecuación, vamos a modificar ciertas cosas para poder ingresar mayor cantidad de recursos. Eso no lo hicieron. Dicen sí que lo están pensando y lo han analizado, pero en eso también lo hemos tenido en hartas reuniones, esos mismos dichos. Entonces, lo que esperamos hoy día son acciones concretas y eso fue también lo que se le dijo ayer al subsecretario. Con mucho respeto era decirle, ¿sabe qué, subsecretario? Hoy día se nos ha dicho que van a suceder cosas, pero hasta el día de hoy no han sucedido cosas. Nosotros necesitamos respuestas claras porque estamos, a medida que más va pasando el tiempo, los más afectados son nuestros trabajadores y, por supuesto, también los niños y niñas del sistema público. En estas condiciones, ¿cuánto pueden hacer los colegios públicos, por ejemplo, para poder tratar de traer de vuelta a esos alumnos que han salido del sistema? Que es una crisis gigantesca que se ha producido en nuestra educación, un poco herencia de la pandemia, pero también con otros factores que a lo mejor hacen que hoy día muchos papás manden poco, menos o nada a sus hijos al colegio. Sí, nosotros creemos que primero para que aumente el nivel de asistencia de los niños y que las familias puedan tener la seguridad de que sus niños van a estar bien en los colegios públicos es asegurar la operación de ellos. Ya. O sea, es la base fundamental. Para partir hablando de que vamos a poder promover otras acciones, que vamos a hacer
programas de apoyo, de incentivo a que las familias puedan llevar a sus niños al sistema público, necesitamos asegurar el funcionamiento de la educación pública. Y además de ello también vendrán otro tipo de talleres y acciones que podamos ir apuntando a ciertos sectores. Pero no sacamos nada de crear talleres, ¿cierto?, si no tenemos el financiamiento para poder solventarlo. Y ahí es donde hoy día nosotros concentramos toda la decisión en que existen esta mayor cantidad de recursos. Yo no sé, hemos escuchado casos terribles. Hay municipios que han sacado plata de la asistencia social en tiempos de pandemia donde es tan necesario, ¿cierto?, para el apoyo directo a la familia, y la han tenido que sacar para ir a pagar sueldos, ¿cierto?, de sus profesores, de los asistentes de la educación, de todos los que trabajan en el sistema de educación pública, y así también por ejemplo, tránsito. Entonces no es tan solo la afección, ¿cierto?, del sistema público, sino que también se vulnera o se afecta el desarrollo armónico de una ciudad, de qué es lo que hacemos nosotros los alcaldes, es poder organizar, ordenar y que todo el sistema de la ciudad se vea bien desarrollado. Y eso hoy día se ve afectado de sobremanera porque es mucha la cantidad de recursos que nosotros tenemos que llegar. A mí, por ejemplo, me pasa que yo tengo que insertar a educación más del 27% de mis ingresos municipales. Y eso es mucha plata. Mucha plata. Ahora, pienso mientras lo escucho, si será, porque usted me dice aquí habíamos varios que habíamos hecho gestiones como de manera separada, hoy día nos unificamos, pero ¿será algo que le pasa a todos los municipios? ¿Habrá habido algunos que han logrado avanzar más? ¿Habrá colegios que ya no dependen tanto con los servicios locales de educación? ¿Cómo ha funcionado como la reforma y el camino que se trazó para evitar justamente esto que estamos hablando, que fue hace varios años ya? Entonces uno esperaría constatar un avance que, escuchando al alcalde y a muchos otros, insisto, no se constata. Ya hay más de 90 municipios que están en los SLEP. Los servicios locales. O sea, perdón, no municipios, sino que la educación municipal ya pasó a los SLEP. Claro. Por lo tanto, ya los municipios con eso se ordenan y ya el ingreso de los recursos desde el municipio de educación, eso ya no existe. Por lo tanto, ya partimos de la base que casi 100 municipios o 90 hoy día no tienen ese problema. Después tenemos los municipios que presentan problemas que son inmediatos. Por ejemplo, hay municipios en la isla de Chiloé que hace 5 años no pagan imposiciones. Otros municipios en la región de Los Ríos que hace 12 años no pagan imposiciones, que tienen órdenes de arresto, que han tratado de ver. Es terrible. Y esos municipios hoy día son, entre el no pago de imposiciones y la deuda que tienen, son más de 70 municipios. Y después los otros municipios que también tienen deudas que son menores, por ejemplo, no sé, tienen que aportar solamente un 7% o menor a 10% de sus ingresos, esos municipios hoy día pueden solventar el gasto. Claro. Pero bicicletean, por lo menos. Sí, tienen el oxígeno para poder realizarlo. Hoy día, entre eso hay 70 municipios que no tienen esa posibilidad. Ya, pero mi pregunta es, en aquellos donde ya se desmunicipalizó y se pasó a los servicios locales, ¿esa fórmula no es la vía de solución? Porque ustedes también como alcaldes podrían estar pidiendo, ¿sabe qué? No quiero seguir siendo el sostenedor de los colegios, pero usted más que decirme eso me dice, no, queremos contar con el financiamiento, queremos que se recalcule, que se pague por matrícula y no por asistencia. No sé si ese camino que se trazó ha sido realmente la solución, porque también respecto de los servicios locales, en algunas comunas y en algunos lugares ha habido cuestionamiento. No es algo tan homogéneo, digamos, lo que ha pasado con la educación. Sí, personalmente yo siento, y para nosotros sería lo mejor que se generara el traspaso de la educación pública, para poder asegurar por lo menos el funcionamiento. Pero de ahí a que sea una decisión homogénea, como dices tú, eso no sucede. Hay municipios que hoy día, habiendo traspasado los colegios, ¿cierto?, los establecimientos educacionales a los SLEP, al final del día los SLEP han administrado mal, algunos ya, entonces al final del día igual le rebota al alcalde porque van a hablar con él, a ver cómo solucionamos los temas, y resulta ser que la educación en algunos casos, cuando se traspasa al sistema público, ¿cierto?, al ministerio, tiene mayores problemas que de la administración de los municipios que había tenido. Claro, porque pasa la administración central, que a veces me imagino es más engorrosa. Claro, y se demoran más los procesos, las compras de las cosas. Entonces, todo eso tiene una implicancia, pero en el corto tiempo, lo que nosotros habíamos hablado, precisamente todos los problemas que se acarrean, nosotros decimos sí, hay que traspasar y hay que llevar la educación a los ministerios, pero hagámoslo de manera ordenada, y por eso que también el gobierno aplaza un año más, porque eso es lo que hizo con la ley miscelánea, que prorroga un año más el traspaso de los SLEP. Nosotros traspasábamos este año, el 2023, iba a pasar a ser parte de la educación del Ministerio de Educación.
pero resulta que se prorrogó un año más para tratar de hacer las cosas bien. Pero mientras hacemos las cosas bien, nosotros decíamos, las cosas bien se van a hacer con una mayor cantidad de ingresos, porque si los dejan a nosotros sin oxígeno, sin recursos, sin financiamiento fresco, vamos a tener grandes manifestaciones que ya han sucedido en otros lugares. Gracias a Dios, nosotros hemos estado en constante conversación y construcción también con los gremios del Colegio de Profesores, de los asistentes de la educación, para que esto no suceda. Y ahí estamos haciendo esfuerzos de verdad sobrenaturales para poder pagar y cumplir con todo. Y eso yo creo que es el gran desafío. Si me preguntan, ¿hoy día es la solución traspasar a los SLEP? Yo creo que sí. Pero también tiene que ser con mayor cantidad de recursos y con una estrategia mayor, porque aún así la educación tiene que ser un pilar de este gobierno o del Estado, pero tiene que ser con acciones concretas, con recursos concretos, con una mayor cantidad de recursos. Si no, esto va a ser solamente cambiar de sostenedor, pero el problema lo vamos a trasladar. Claro. Es un traslado del problema, pero no una solución a los niños. Bien, pues ojalá que rinda frutos todo este esfuerzo mancomunado de sentarse con el gobierno, de repensar lo que está pasando con los municipios y esto de tener que sostener los colegios que muchas veces se hace muy cuesta arriba. Le queremos agradecer al alcalde Carlos Gatica desde Coyhaique por habernos acompañado. Invitarlos a todos a que vayan a nuestra región, a nuestra comuna de Coyhaique. Es muy linda la Patagonia Isenina, así que nada, esperar de que nos visiten. Y obviamente esperar que solucionemos este problema que nos afecta a todos. Ojalá que así sea. Estábamos hablando fuera de cámara que es uno de los lugares más lindos de Chile, sin duda, esa zona de nuestro país. Lunes 5 de diciembre, soy Camilo Calderara y estas son las noticias de T13 edición PM. Ayudas económicas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reveló que el gobierno buscará formas de avanzar en la entrega de nuevas ayudas sociales, considerando la compleja situación económica del país. Marcel no dio mayores detalles, pero manifestó que se debe trabajar en la focalización. Más tarde, la vocera Camila Vallejo ahondó en la necesidad de ir en ayuda de la ciudadanía frente al costo de la vida, sobre todo a los sectores que se ven más golpeados. Cómputo finalísimo. A un mes de la Teletón, los chilenos tenemos razones para sentirnos orgullosos. Según informaron hoy desde la Fundación y el Banco de Chile, la última campaña solidaria cerró con una recaudación de casi 44.000 millones de pesos, casi 8.000 millones por sobre la meta inicial. Además, cerca de un 70% de los aportes provinieron de las personas y no de las empresas. ISAPRES. El superintendente de Salud, Víctor Torres, se refirió a la forma en que se aplicará el fallo de la Corte Suprema
que obligó a las ISAPRES a adecuar sus tablas de factores al modelo vigente y de paso devolver a los usuarios los costos en exceso. Torres señaló que la aplicación del fallo debe ser gradual y que eso no implica hacer un salvataje a las aseguradoras, ya que también se busca que no haya afectación directa a sus afiliados. Nuevo ataque. En las últimas horas Rusia lideró un nuevo ataque aéreo en contra de territorio ucraniano. Según reportes de la agencia AFP, las sirenas de emergencia resonaron a lo largo de toda Ucrania y uno de los efectos directos de la ofensiva fueron masivos cortes de electricidad y de agua en el país invadido, que está entrando en los meses de invierno. A los penales. En un nuevo partido por los octavos de final del Mundial de Qatar, la sorprendente selección japonesa y Croacia empataron a 1 en el tiempo reglamentario, dando paso al primer alargue del certamen mundial. Tras cumplirse los 120 minutos con el mismo marcador, se dio una infartante definición a penales que dejó como ganador al elenco croata. Con esta información damos el cierre a este boletín de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web t13.cl. Miércoles 7 de diciembre, soy Camilo Calderara y estas son las noticias de T13 edición AM. Desarrollo social. El ministro Giorgio Jackson descartó que haya habido presiones desde el Ministerio del Interior para sacar a la ahora ex seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana, Patricia Hidalgo, de su cargo. El secretario de Estado insistió en la versión de que la ex autoridad perdió la confianza del Ejecutivo al no denunciar un supuesto caso de violación en una residencia para personas en situación de calle, y descartó que se haya tratado de que Hidalgo estaba en contra de un proyecto que era apoyado por el gobierno. Después de un año y medio, el Banco Central se tomó una pausa en su ciclo de alzas de tasas y mantuvo la tasa de política monetaria en 11,25%. Se trata de la primera acción de esta naturaleza desde junio de 2021, puesto que la tasa de interés tuvo 11 alzas consecutivas hasta la fecha. La decisión fue adoptada por la unanimidad del Consejo del Banco Central y se mantendrá en un 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso se ha consolidado. Una nueva quina. La Corte Suprema completó la quina que debe entregar al presidente Boric para que proponga un nuevo candidato para fiscal nacional. Se trata de la fiscal de Ñuble, Nayalet Mancilla, y el fiscal de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, quienes se sumarán a las candidaturas de Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma. Cabe recordar que estas nominaciones surgen tras el rechazo del Senado a José Morales, quien no contó con los votos necesarios para suceder a Jorge Abbott. Condenan a Cristina Fernández. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel por el delito de administración fraudulenta y se la absolvió por asociación ilícita. Pese a la condena, la exmandataria no ingresará a la cárcel por contar con fueros y al tratarse de un fallo en primera instancia podría apelar y cambiar la sanción. De igual forma, Fernández podría presentarse como candidata para las elecciones de 2023. Mundial de Qatar. Las llaves de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 se definieron este martes luego que Marruecos y Portugal ganaron sus respectivos partidos en octavos. Desde este viernes se registrarán los duelos de la ronda de 8 mejores selecciones del planeta, con los partidos de Croacia ante Brasil y Países Bajos contra Argentina. El sábado, en tanto, será el turno de definir los últimos 2 semifinalistas del certamen, que saldrán de los partidos entre Marruecos y Portugal y entre Inglaterra y Francia. Con esta información damos el cierre a este boletín de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web t13.cl. Me voy, Intermix, esto, YouTube, chao, pecado, amor, pregunta, caga, chaca, chaca.